Eje temático geometría. Ejercicios resueltos de geometría. Para prueba de admisión a educación superior. Temarios de pruebas de transición a la educación superior. Proceso de admisión 2021. Eje temático geometría. Unidades temáticas. Semejanza, proporcionalidad y homotesia de figuras planas. Descripción. Conceptos y criterios de semejanza. Modelos a escala. Problemas que involucren semejanza en diversos contextos. Problemas que involucren el teorema de Tales en diversos contextos, concepto y propiedades de homotesia. Problemas que involucren homotesia en diversos contextos. Comencemos. Ejercicio número 1. En la figura adjunta ABCD es un cuadrado. AQ es igual a CF y el ángulo que está en QAB, es decir, este, es igual al ángulo que está en FCB, este que está aquí, y ambos miden 70. Y el ángulo QBF es 3 veces el ángulo CBF, es decir, ese que está aquí. Vamos a utilizar la pluma. ¿Cuánto mide el ángulo AQB? ¿Cuál es el que buscamos? AQB. Lo vamos a marcar con una pintita ahí. Ese es el que buscamos. Comencemos. Sabemos que esto es un cuadrado. Por ende, sus 4 lados son iguales. Y todos sus ángulos miden 90 grados. 360 dividido en 4, 90. Además, también tenemos que AQ, como dijimos en el enunciado, es igual a FC o CF. También sabemos que los ángulos que están en QAB y BSF o FSB son iguales y miden 70 grados. Y además tenemos que el ángulo que está en QBF es igual a 3 veces el ángulo que está en CBF. este que está aquí. Es decir, este vale alfa, este vale 3 alfa. Y ese que está ahí también vale alfa. ¿Cómo podemos saber eso? Recordad que este triángulo que está acá es semejante con este triángulo de acá por el criterio lado, ángulo, lado. Lo mismo de acá. Entonces este ángulo tiene que medir exactamente lo mismo. Bueno, comencemos. En primera instancia sabemos que alfa más 3 alfa más 90 forman un círculo, es decir, 360 grados. O un ángulo completo, más bien dicho. 4 alfa, sumamos, es igual a 360, restamos 90, por ende tenemos que 4 alfa es igual a 270. Al dividir tenemos que alfa vale 54. Luego de esto, vamos a tener lo siguiente. 70 más 54 más el ángulo que buscamos, que es x, es igual a 180 por pertenecer a un triángulo. Luego de esto, sumamos 70 más 54, lo que da 124 más x igual a 180. Restamos 124 y la resta final es 56. Por ende, la alternativa correcta es B. Número 2. ¿Cuál de los siguientes puntos en el plano cartesiano está más distante del punto 2,3? Veamos. Nuestras alternativas están ahí. Menos 1,3, 4,5, 0,4, 5,4 y 2,6. Veamos. En primera instancia tenemos el punto A, P, C, E, B, D. El punto 2,3 es el punto P, que está aquí. Está ahí. Entonces, tenemos que tratar de buscar lo que ocurre entre las distancias de esos puntos. Se van formando triángulos, porque vamos a buscar la distancia de B a P. Al mismo tiempo, ese es 2, ya que la distancia que hay entre 2 y 4 es 2.
Su altura también es 2, ya que tenemos altura del 3 al 5, 2. Por lo cual, tenemos que AP es una distancia, es decir, desde A al punto P simplemente cuento en forma horizontal, del menos 1 hasta el 2. Aquí tenemos 2 más 1, 3. Lo mismo ocurre con PE. La distancia de P a E, P está en el 3 y E está en 6. Por ende, el valor es 3. ¿Qué ocurre con PB? PB, esta distancia que está aquí, está formado por un triángulo que tiene lados 2. Por ende, si yo utilizo el teorema de Pitágoras, vamos a obtener lo siguiente. H cuadrado, que va a representar la distancia de PB al cuadrado, es igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. 4 más 4 son 8, y la raíz de h cuadrado es h, y la raíz de 8 queda representada como raíz de 8. ¿Qué sabemos de este triangulito que está aquí? Ocurre que vamos a encontrar la distancia de la misma forma con el teorema de Pitágoras de C a P, ¿ya? O PC. PC, h cuadrado, nuevamente llamamos h cuadrado a la distancia al cuadrado de la diagonal, donde tenemos catetos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, lo que nos va a dar 5 al extraer la raíz cuadrada de h cuadrado. Obtenemos h y la raíz de 5 queda representado como raíz de 5. Finalmente, ¿qué obtenemos aquí? La distancia que hay del punto D al punto P, o PD. Tenemos catetos 1 y la distancia de 2 hasta 5 es 3. Entonces, tenemos h cuadrado, que va a estar representado por PD al cuadrado, va a ser 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, lo que nos va a dar 10. La raíz de h cuadrado es h y la raíz de 10 es raíz de 10. Por ende, la raíz de 9 es 3. O sea, si nosotros empezamos a visualizar en forma de raíces, aquí tenemos que la raíz de 9 equivale a 3. Por ende, la raíz de 10 es la distancia más grande, es decir, PD. Y PD tenemos que saber que nos están preguntando por un punto. Son las coordenadas del punto D. Por ende, el punto D tiene coordenadas x5 e y4. Por ende, la alternativa correcta es D, 5,4. Vamos al siguiente. Considere los vectores u más b, tal que u más b es igual a menos 4, menos 1 y 2u menos b es igual a 10, menos 11. ¿Cuál de las siguientes coordenadas corresponde a b o al vector b? Dado los vectores que tenemos aquí, R y G y W, perdón, se va a cumplir que si yo los quiero sumar, lo único que tengo que hacer es sumar las abscisas y ordenadas respectivamente, es decir, E con G y F con H. Si yo los quiero restar, es la misma idea. A E le quito G, a F le quito H. Ahí está. Si yo quiero multiplicar un vector por una constante, quedaría cada una de las componentes del vector multiplicada por esa constante, en este caso K. Con K un número real. Si R, EF es igual a W, G, H, entonces tenemos, fíjense bien, si dos vectores son iguales significa en el fondo que las componentes de la primera son iguales y las segundas componentes también lo son, es decir, abscisas y ordenadas. Por ende, vamos a obtener lo primero. Lo primero es que yo tengo que u más b es igual a 4,1. Vamos a suponer que el vector u
tiene componentes EF y el vector B GH. Por ende, si yo lo sumé, tendría que sumar E con G y F con H. Para lo cual tenemos el siguiente sistema. La primera componente en suma es menos 4 y la segunda componente en suma es menos 1. Por otro lado, también tenemos la segunda indicación que 2u menos b equivale a 10, menos 11. Por ende, estamos multiplicando a la primera componente de u por 2. Por ende, va a ser 2EF. Va a ser 2E más 2F más menos las componentes de B, que van a ser G y H. Por ende, aquí faltó un detallito, aquí faltó restar el vector B, ¿ya? Pero se entiende la idea que 2u está representado por este, vamos a tachar esto, 2u está representado por este, menos b está representado, recuerden que las componentes de b eran G y H, cada uno aplicado a un signo negativo, o el inverso de las componentes iniciales. Por ende, si yo quiero saber cuáles son las componentes finales de esto, vamos a tener 2e menos g y 2f menos h, lo cual nos lleva a decir que este vector 2e menos g es igual a 10 y 2f menos h es igual a menos 11. Por ende, tenemos un sistema compuesto de distintos elementos que ahora vamos a organizar. Es decir, vamos a organizar todo lo que tenga E y G por un lado y todo lo que tenga F y H por otro lado. Es así como queda este junto con el de acá en un primer sistema. Ahí está, 12 menos G igual a 10 y E más G igual a menos 4. Por otro lado, tenemos F más H igual a menos 1 y 2F menos H igual a menos 11. Por lo cual, vamos a desarrollar de la siguiente forma. Al sumar estos elementos, vamos a obtener 2C más C y G menos G y menos 4 más 10, lo cual vamos a obtener 2C más C, 3C, G menos G, se anulan y 10 menos 4 igual a 6. Dividimos por 3 y obtenemos E igual a 2. Por otro lado, H menos H se eliminan, sumamos 2F más F, 3F, menos 1 y menos 11 suman menos 12. Al dividir por 3 obtenemos menos 4. Ahora, ¿qué debemos saber? Debemos saber que 2G más G equivale a menos 4. ¿Por qué obtenemos eso? Porque si tomamos esta ecuación que está aquí, nosotros sabemos que E equivale a 2. Por ende, vamos a obtener 2 más G igual a menos 4. Restamos menos 2 y obtenemos que G vale menos 6. Recuerden que estamos buscando las coordenadas de B y B tiene coordenadas G como H, es decir, necesitamos los valores de G y H. Ahora, en segunda instancia, tenemos menos 4 más H es igual a menos 1. ¿De dónde se obtiene esto? De acá. Sabemos que F equivale a menos 4, por ende lo reemplazamos. Más H, menos 1. Menos 4 pasa sumando y menos 1 más 4 equivale a 3. Por ende, las coordenadas del vector B son G, H, que equivalen a menos 6,3. Por ende, la alternativa correcta es B. Ejercicio número 4.
Un vértice de un rombo de perímetro 20 unidades está en A 4,3. Si se sabe que exactamente dos vértices del rombo tienen abscisa negativa y uno de estos dos tiene la ordenada igual a la tiene ordenada igual a la ordenada del punto A, es decir, el I es igual. ¿Cuál de las siguientes coordenadas corresponde a uno de los vértices mencionados? Vamos a visualizar. Ahí tenemos las alternativas, menos 4,3, menos 2,3, 4,-3, 4,-2 y finalmente menos 1,3. Vamos a visualizar. Tenemos el caso de que el rombo se encuentre en el lado positivo de X y el lado positivo de Y. Pero sabemos que ese no es el caso porque nos dice que dos vértices del rombo tienen abscisa negativa. Es decir, tienen que tener abscisa, es decir, un valor de X negativo. Por ende, aquí tenemos una posición, pero aquí hay uno solo. Entonces, nuestra otra opción de X que sea negativo es que este P también se encuentre más acá. Vamos a visualizar. Recordar, eje Y es la ordenada y eje X es la abscisa. Ahora, vamos a simular un caso donde sí o sí sabemos que el punto A es 4,3, que ahí está. Tenemos un caso donde B se encuentra en abscisa negativa y el punto C también tiene una abscisa negativa, es decir, menos 3. Ahora, ¿cómo sabemos que el lado del rombo vale 5? Porque nos dicen que el perímetro es 20 y el rombo tiene todos sus lados iguales. Por ende, 20 dividido en 4 es 5 cada uno. Ahora, tenemos otra suposición. ¿Qué ocurre aquí? Dice que en este caso hay uno de los vértices tiene la ordenada igual a la ordenada del punto A. ¿Qué significa la ordenada? Que el I se encuentra en la misma línea de los puntos A y B. Es decir, ambos comparten el valor de I. Es decir, este punto que está acá es 4,3, es decir, el I es el mismo. Y ahí podemos deducir rápidamente que este punto es el menos 1,3. Pero vamos a realizar otra transformación, porque tenemos que el punto 4,3, que está aquí, también comparte un I3 en este caso, ¿ya? En el que la diagonal es el segmento. Aquí sumamos 5 solamente hacia el lado. Pero claramente tenemos que el punto asociado y es menos 4,3. Es menos 1,3. Menos 4,3 es C, pero comparten el I también. La diferencia entre este y este de acá es que este cumple la condición de que un solo vértice está en el lado negativo y la diferencia es que este sí tiene los dos lados, ¿ya? Entonces la respuesta efectivamente es menos 1,3, ¿ya? Hay que recordar esto, dos vértices del rombo tienen abscisa negativa y este solamente, la abscisa X es del punto C menos 4,3, que era la segunda opción, claramente. Entonces concordamos que la respuesta correcta es la E. Ejercicio número 5. El segmento AB se le aplica la siguiente composición de isometrías. Primero, una rotación con respecto al origen en 90 grados, en sentido antihorario. Esto es importante. Luego, una traslación según el vector C. Una traslación, recuerden que es sumar un vector como lo vimos anteriormente, así que vamos a sumar C las componentes de cada uno. Enseguida, otra traslación según el mismo vector,
así que voy a estar sumando C y C, C y C, es decir, voy a estar sumando 2C en el fondo, obteniéndose el segmento A'B', donde A' es la imagen de A. Si A inicialmente es x, y A' es lo que se obtuvo al final de todo el procedimiento de las composiciones de transformaciones isométricas, nos queda C, 2C factor de C más 1. Y C es un número real negativo. ¿Cuál de las siguientes coordenadas corresponden al punto A? Es decir, nosotros vamos a volver, ¿ya? O vamos a empezar a componer x, y hasta llegar a esto de acá y vamos a igualar, porque este, luego de las composiciones, va a quedar igual a este que está aquí. Veamos. Importante, si tenemos un punto A como B, al aplicar una rotación en sentido antihorario en 90 grados, mis componentes cambian a menos B, A. Y al obtener una traslación según el vector P, Q, se obtiene el punto A más P y B más Q. Es decir, si yo le aplico este punto inicial, o al que sea, yo le tengo que sumar las componentes del vector. Veamos. Primero, vamos a realizar la rotación. Tenemos el punto X, Y, nos va a quedar menos Y, X. Es decir, si yo tenía acá, el A cambia a la componente Y, y el B cambia la componente X, pero negativo. Excelente. Sigamos. Luego, a este punto menos Y, X, yo le realizo una traslación según el vector C. Es decir, voy a sumar C a cada una de las componentes. Y luego vuelvo a hacer lo mismo, es decir, el vector que me queda, le vuelvo a sumar C, es decir, 2C, y C en la componente Y. Es decir, voy a obtener Y negativo más 2C, X más 2C. ¿Cómo se sabe? Esto es el procedimiento final, así que esto que está aquí debe ser igual al elemento que está acá. Fíjense bien, acá tenemos C, 2 factor de C más 1. Y por otro lado tenemos que Y más 2C, X más 2C. Entonces, recurriendo a lo anterior, tenemos que si dos vectores son iguales, cada una de las componentes también debe serlo. Así que C es lo mismo que menos I más 2C. Y por el otro lado tenemos que 2 factor de C más 1, que aquí está distribuido, 2C, 2 por 1, 2, 2C más 2, es igual a la segunda componente que es X más 2C. Por ende, resolvemos la primera expresión. Juntamos las C, pasamos menos I hacia el lado izquierdo con el opuesto, va a quedar más I, y acá va a quedar 2C menos C. 2C menos C, por ende, I equivale a C. Y por el otro lado obtenemos que la segunda componente es igual a la segunda componente de acá, por ende vamos a hacer lo mismo. X queda en solitario acá. 2C, paso restando 2C, más el 2, se eliminan las 2C, 12 menos 2C, 0, por ende va a quedar que X vale 2. Por ende, si X vale 2 es la primera componente del vector, e Y que vale C, se obtiene la segunda componente que está aquí. Finalmente el vector es 2, C. La alternativa correcta es C. Ejercicio número 6. En la figura adjunta, los puntos P, Q, R, S y T están en la circunferencia de centro O. Y el arco TP es igual al arco QR. Ojo aquí. Nuestras alternativas son 20, 40, 80, 160 y 100. Pero nos están preguntando cuál es la medida del ángulo TOS. Veamos la figura. ¿Qué sabemos? Que el arco TP es igual al arco QR. Sabemos que PS, todo este arco que está acá, equivale a 120. Recordar que un arco tiene dos elementos posibles, un ángulo del centro y un ángulo que está en la circunferencia, ¿ya? Por ende, si yo tengo el valor de este arco que está en la circunferencia,
siempre va a valer la mitad de lo que equivale el ángulo del centro. Es decir, si yo quiero calcular la medida de todo este arco, que es la misma que la medida del ángulo del centro, todo este arco de acá va a valer 120. Ahora, QR vale 40. QR vale 40. ¿Por qué QR vale 40? Por la misma lógica. Porque si tenemos un ángulo inscrito en la circunferencia, el ángulo del valor del arco es igual al doble que este ángulo. Por ende, equivale a 40. Ahora sin más, el arco PT también vale 40. Y si todo este arco vale 120, este arco TS es la diferencia entre 120 y 40, que es 80. Por ende, si yo tengo el valor del ángulo del arco, equivale al valor del ángulo del centro, que en este caso es 80. Ejercicio número 7. En la figura adjunta tenemos que CD es paralela con AB y CD es igual a 8 centímetros. S equivale a 4 y CP vale 10. ¿Cuál es la medida de AB? 3, 12, 10, 16 tercios, 20. Hay que recordar que con el teorema de Tales se puede afirmar que TR es ARQ como TS es APQ. Fíjense bien, tenemos en la diagonal, por así decir, o tenemos este valor que está aquí, un lado del triángulo que está arriba, porque estos dos triángulos como comparten un elemento van a ser semejantes, ¿ya? Y están entre paralelas y todo eso. Ahí se puede ver la semejanza. Entonces, como yo comparto un valor de un lado del triángulo de arriba, frente a frente está la base del triángulo. En este lado también tiene que corresponder a la base del otro triángulo que está abajo. Ahora, nuestra figura es esa, que está compuesta A, B, E, C, D. Vamos a agregar los valores. Sabemos que CD es semejante con AB. CD vale 8. También tenemos que SE, que esto que está aquí, equivale a 4. Al mismo tiempo, CB, todo CB equivale a 10. Si esto vale 4, este de acá vale 6. ¿Cierto? La diferencia entre 10 y 4. Ahora, tenemos la medida de este, de este, de ese y de este. Vamos a armar la proporción. ¿Cómo quedaría? S es AEB, este que está aquí, como CD es AB. Reemplazamos. S equivale a 4. EB equivale a 6, que fue lo que obtuvimos. CD equivale a 8 y AB es la medida que buscamos. Por ende, vamos a obtener 6 multiplicado por 8 y 4 multiplicado por AB. Divido por 4, obteniendo la división entre 48 y 4, que es 12. La alternativa correcta es la B. Ejercicio número 8. Un cuadrilátero tiene como vértices los puntos 0,0, B A,0, C A,B y D 0,B. Si A y B son números reales, positivos, ¿cuál de las siguientes expresiones representa siempre la suma de las medidas de sus diagonales? Vamos a observar la figura. Tenemos A, que está en 0,0, B en A,0, C que está en AB y D que está en 0,B. En un sistema de coordenadas, la distancia entre los puntos P, X, Y y Q, R, X, se obtiene de la siguiente forma. La raíz cuadrada de las componentes de las
abscisas o la resta, fíjense bien, que serían, perdón, las ordenadas primero, sería S menos I al cuadrado y R menos X al cuadrado. Bueno, como están al cuadrado aquí, también se puede obtener como S I menos S y acá como X menos R. Vamos a visualizar. En el fondo lo que tenemos que hacer es restar las componentes y las componentes X al cuadrado y obtener la raíz cuadrada. Veamos. En primera instancia, ¿por qué aparece esto? Vamos a calcular la distancia que hay desde A hasta C. Es decir, este punto es 0,0 y este punto es A, B. Restamos las componentes. Este es 0,0. Entonces, restamos las componentes de X. Fíjense bien, aquí se restaron las de X y luego las de Y. Por eso yo les decía que el orden en el fondo da lo mismo porque están al cuadrado. Entonces restamos A menos 0 al cuadrado, B menos 0 al cuadrado. Lo que se obtiene aquí es A menos 0, perdón, al cuadrado es A cuadrado, B menos 0 es B cuadrado. Finalmente tenemos que la raíz de A cuadrado más B cuadrado es la diagonal. Vamos a corroborar la otra diagonal, desde D hasta B. Aquí podemos obtener lo siguiente. Restamos las X primero. A menos 0 al cuadrado. 0 menos B al cuadrado. Aquí obtenemos A cuadrado menos B al cuadrado que va a dar B cuadrado. Si se dan cuenta son exactamente iguales. Y si yo quiero sumarlas, voy a obtener dos veces la cantidad. En este caso la alternativa es la letra B. Número 9. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la recta que pasa por los puntos menos 2,0 y 0,3? Tenemos las alternativas que están acá. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar lo siguiente. Si yo tengo una recta que pasa por los puntos P y Q, vamos a obtener una ecuación de la recta de esta forma que está aquí. Primero, la variable y la variable x se conservan, no tienen valor. Entonces tenemos que y menos la componente y del segundo punto, que es d, se van a restar acá. Luego tenemos la pendiente que se forma por y de la segunda menos y de la primera, partido en c en x de la primera, que es c, menos x de la primera, creo que dije mal, x de la segunda menos x de la primera. Acá obtenemos x menos c. El x se conserva porque es parte de la variable, menos el punto c. Fíjense bien, y estaba con d, x está con c. Hay un orden. Entonces, aquí tenemos nuestros puntos, menos 2,0 y 0,3. Y yo, según esta ecuación, ordené las componentes A, B, C, D. Sigamos la expresión. Y menos D, en este caso sería I menos 3. ¿Ya? D menos B. D menos B, 3 menos 0. Partido en C, que es 0, menos A, que es menos 2. Ojo ahí, menos 2. Finalmente tenemos x menos c, que sería x menos 0. Visualicemos. Efectivamente tenemos i menos 3, 3 menos 0, que es 3, y 0 menos 2, que se va a convertir en más 2. X menos 0, que va a ser x. Entonces, en este caso, vamos a obtener i menos 3 es igual a 3 partido por 2 positivo por x, porque el 0 aquí se anula. En el fondo queda x. Pero falta un detalle. Si ustedes se dan cuenta, todos salen igual a algo. Entonces vamos a tomar este menos 3 y lo vamos a pasar con su opuesto aditivo, que sería más 3.
Entonces finalmente tenemos 3 medios de x más 3 igual a y, es nuestra alternativa correcta, que es la letra A. Ejercicio propuesto. Dice que en la figura adjunta se muestra un tronco de pirámide cuyas bases son paralelas y ABCD es un trapecio isósceles. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Primero, que la razón del perímetro de ABCD partido en el perímetro de EFGH, que es este que está aquí arriba, es igual a la razón que se produce entre PD, que es la diagonal que está aquí, y EG. Eso es lo que ustedes tienen que comprobar. El área de ABCD es el área de EFGH, que son estas mismas áreas, ya no es perímetro, es área, es igual a la multiplicación de BC, perdón, es igual a la multiplicación de las razones. La primera razón es BC, la segunda es FG, por la razón AD, como E es H. ¿Ya? AD forma una razón con EH. La tercera dice, los triángulos ABD, este triangulito que está aquí, y el triángulo EFH, es decir, este triángulo que está acá, hay que unir las diagonales, son semejantes. Ahí ustedes tienen que decidir cuál de estas es la alternativa correcta. Acá vamos a dejar algo que les puede servir, que hay que recordar que en dos polígonos la razón entre las áreas es equivalente al cuadrado de la razón entre lados homólogos. Busquen esa información porque les puede servir. Muchas gracias.